están? Yo soy Alma Celina Jessica, y esto es Las Déboras. estudian. Y aquí, en este espacio, nos dedicamos a estudiar la vida de las mujeres que aparecen en la Biblia, pero de una manera diferente. Sí, con dos características fundamentales. Uno, con ojos de mujer y dos, de forma contextual. Es decir, ¿qué nos dice para hoy día? Así es que les invitamos a que nos acompañen. Quédense con nosotros. Excelente. Partimos estas semanas entonces con Noemi. Así es. Aquí les vamos a dejar etiquetado. Ya hicimos un primer video de esta serie sobre Ruth. Ya tenemos a una de las protagonistas. Ahora vamos a hablar de la otra protagonista de este libro, que aunque no es la que lleva el nombre del libro, también es una estrella. Y les vamos a platicar rapidito, si es que no la conocen, o recordarles si ya conocen la historia de Noemí. ¿Sí? Noemí fue una mujer judía que vivía en Belén, en Judá. Ella estaba casada con un señor que se llamaba Elimelech y tenía dos hijos, Malón y Kelión. Resulta que hay hambre en la tierra, o sea, hubo una sequía muy grande en Israel y entonces ellos deciden irse a un país extranjero, deciden irse a Moab, ¿sí? Porque no hay que comer en Israel. Se van para Moab y estando en Moab, muere primero Elimelech, o sea, el marido. Noemí se queda viuda. Y después sus hijos se casan con chicas locales, se casan con moabitas y se mueren los dos. Y entonces ahora tenemos a Noemí, que es una mujer pues ya mayor, puesto que sus hijos ya tenían edad de casarse. Entonces es una mujer ya mayor y dos muchachas jóvenes. Tenemos tres viudas. Entonces, Noemí decide regresar a su pueblo. Dice, pues si me voy a estar muriendo de hambre, pues mejor me muero entre los míos, a morirme en un país extranjero. Y decide regresarse. Al principio, sus nueras van con ella, hasta que ella les dice, no, hijas mías, o sea, ustedes regresense a su casa, tienen posibilidades todavía de volverse a casar, están jóvenes, yo no les puedo ofrecer nada, yo me voy solita, no se preocupen. Orfa dice, bueno, está bien, me encantó haberte conocido, te quiero mucho, adiós. Se regresa. Pero Ruth no. Ya sabemos que Ruth no. Ruth le dice, no, yo me quedo contigo, yo me voy contigo y se van juntas. Y se establece esta sororidad, esta hermandad tan hermosa que se da entre Noemí y Ruth porque se vuelven de verdad una. O sea, entonces regresan, llegan a su ciudad, llegan a Belén y entonces no tienen nada, son viudas, entonces no tienen nada. Probablemente tenían alguna propiedad porque ahí vivían, entonces probablemente tenían una propiedad o algo, pero al ser mujeres no podían administrarla o venderla o hacer nada porque eran mujeres. Entonces Noemí, al ser una mujer sabia, o sea, la escritura nos muestra que es una mujer sabia y que es una mujer temerosa de Dios, conoce la ley. Y entonces le empieza a dar consejos a Ruth para poder sobrevivir. Primero le dice que se vaya a los campos, que recoja las espigas que dejan tiradas, porque eso lo dice la ley, que para la gente pobre pueden recoger las espigas que caen de los manojos. Después se dan cuenta que el dueño del terreno, que se llama Boaz, pues le hace ojitos a Ruth, le gusta a la muchacha, entonces le dice, bueno, pues aprovechémonos de eso, porque además resulta que Boaz es un pariente. Entonces él nos puede redimir, ¿sí? O sea, él puede lograr que nosotros podamos tener otra vez nuestra propiedad y que podamos volver a formar parte de una familia. Le da toda esta serie de consejos en los cuales Ruth sigue fielmente, como su suegra se lo dice, y el resultado es ese. El resultado es que vos ejerce su derecho a la redención y las toma como parte de su familia. Y entonces vemos a esta mujer, Noemí, que regresó derrotada, regresó, ella misma lo dice, ya no me digan Noemí, díganme Mara, porque Mara quiere decir amarga. Regresa amargada, regresa derrotada, regresa vacía. Y por su fidelidad, por sus buenos consejos hacia Ruth y por su fidelidad a Dios, Dios la recompensa, de manera que Ruth se casa con vos, tienen un hijo, recordemos que según la ley, ese hijo pertenece al linaje del muerto, del marido, por lo tanto legalmente es nieto de Noemí. Entonces Noemí rejuvenece, Noemí se restaura, Noemí vuelve a tener ánimo y ganas por vivir
y se dedica a este niño, se dedica a este bebé, a su nieto, a su bebé, que tanto así que la gente se admira, de que dice, mira, Mm. Dios le ha dado un hijo a Noemí y ahora Noemí es feliz otra vez. Y pues ese niño, todos lo sabemos, que ese niño termina siendo el bisabuelo del rey David, ¿no? Entonces, terminan en un linaje muy importante, terminan siendo parte de un linaje muy, muy importante. ¿Sí? Entonces, Noemí, ¿qué nos enseña? ¿Qué podemos aprender de Noemí, del personaje? Es que partimos hablando del tema de viudez. La viudez en la Biblia es tema. Como hemos hablado en veces anteriores, el tema de la maternidad es tema. Em, Porque, como mencionabas tú, las mujeres no son sujetos de derecho en este tiempo, ¿ya? Lo que significa que, claro, es bastante probable que ellos sí tuvieran propiedades, de hecho lo menciona, esto del pariente cercano para recuperar lo que Sí, tenía, ¿no es cierto?, en este caso la familia Noemi. La viudez es un tema, como decía, muy complejo, porque cuando no hay un hijo varón o no hay un esposo, entonces las mujeres quedaban completamente desprotegidas. Y por eso que también en la ley de Moisés se contempla esta ayuda comunitaria que se ve desde el principio, se ve desde, como decía, desde el principio de los mandamientos y lo vemos también en el Nuevo Testamento, en este cuidado de las viudas, ¿ya? Y de los huérfanos. Entonces, atraviesa de forma eh, toda la ley en el sentido de que quienes sí tenían la bendición de tener familia, porque aquí la base es la vida familiar, y no la vida familiar que tal vez tenemos nosotros hoy día, en que muchas veces estamos nosotros y nuestros esposos, sino ajá, que nuestros esposos y los hijos de los hijos, y los esclavos. Entonces, la familia es una familia extendida. Lo es sobre todo desde el periodo del clan, en que la forma de sobrevivir era estas familias grandes. sí, Por lo tanto, cuando no hay hombres, cuando no hay varones, cuando no hay un hijo o no hay un padre ni un esposo, tú quedabas en el abandono absoluto. Lo que implicaba que de hecho el concepto de viuda está muy asociado a la soledad y al abandono. Por sí, eso que esta historia nos muestra algunas partes de la ley que era súper importante, que tiene que ver con la ley del espigueo, que es que se debía dejar, cuando se cultivaba la tierra, dejar un espacio para los extranjeros, es decir, no recoger todo, para que los extranjeros, las viudas, pudieran tomar de ahí y poder alimentarse. Era obligación poder ayudar a cubrir las necesidades de estas mujeres. Y ahí es donde vemos que como Dios se preocupa de los más desamparados, insisto, las dos figuras, el extranjero, la viuda y el huérfano. Y ahí es donde vemos la historia de también por qué Ruth no la deja sola, porque ¿qué le esperaba sola? Nada. nada, Probablemente la muerte, la calidad de vida no era la misma, acuérdense, el acceso que tenemos ahora ya es complejo, el acceso a salud, ¿no es cierto? Cuidado. Entonces vemos en la historia de Noemí una historia en la que podemos notar la protección también de Dios a partir del establecimiento de leyes o de costumbres, tradiciones en el pueblo, pero también este acompañamiento, esta sororidad que decías tú entre las dos mujeres. Y también estaba la ley desde el tema del Goel, del pariente cercano, de cómo entonces quedan cubiertas, pero porque por sí mismas no podían recuperar esto. Y ahí es donde vemos que hay una parte igual bien interesante de esta historia, de cómo Noemí en su sabiduría de mujer más adulta le va diciendo a Ruth, Ruth, mira, anda a espigar aquí, este hombre es rico, también es pariente de nuestra familia, acércate a él. Y el texto, bueno, hay unos eufemismos ahí, como unas palabras medias escondidas, sí, acércate a él, no sé, caliéntale los pies, así duerme le a sus dice, pies, ve a dormir a sus pies. de dormir a sus pies, que es una figura como para insinuarse, diríamos Sí, tal vez, sí, de que hay una intención. Y el relato también nos dice de que vos quedó cautivado con la historia de Ruth porque estaba sí, ayudando a su suegra. Pero igual es interesante esta notita, así como tras bambalinas, que es como Noemí le va diciendo, haz esto para sí, captar su sí, atención vamos y allí. que note que hay interés de tu parte y bueno, funciona, porque en efecto Claro, ahí se unen los dos. Eso es una cosa. Y lo otro que quiero destacar, que es con lo que tú decías, ¿qué aprendemos de esto?
para hoy día, para nosotras, es la capacidad de redención. sí, Eso yo en particular rescato de esta historia, porque al principio en el capítulo 1 ella, como decías tú, va contando, llámenme Mara. Ella reconoce, ella dice, nosotros debimos confiar, porque estaban en la ciudad, en su ciudad, y se van a vivir a otras tierras. En esas otras tierras conocen con mayor razón la pobreza, el hambre, vuelven sin nada, y ella atribuye, ella dice, Jehová me ha quitado, Yahvé me ha quitado, tal vez por no confiar, por desobedecer e irnos a las otras tierras que no deberíamos haber ido, sí, Yahvé, ¿no es cierto?, nos toma no, o nos da este castigo desde su apreciación. Entonces, he quedado sin nadie, he quedado sola, y ahí uno puede ver cómo Dios la redime. Esta historia con Ruth, que decide quedarse y que se van produciendo los hechos para que ella se case y tenga este hijo, que como tú decías, esta figura, que es que cuando se casan, ese hijo que nace de este pariente forma parte de la familia original, es decir, es como que ujú, sus hijos, su hijo, el mayor, ¿no es cierto?, tuviera esta descendencia. Ahí se ocurre este rito de adopción, que es el que vemos en el capítulo 4 en el versículo 16, que es cuando ella toma a este niño, lo coloca sobre su ujú, regazo y dice, este es mi hijo, este es hijo de mi hijo, es mi nieto. Y ahí es donde nosotros podemos ver algo tan hermoso que se produce de parte de Dios, que es esta capacidad de redención. Porque muchas veces nosotras tomamos malas decisiones, confiando, esperando de que, pucha, aquí está mal, esto no va a funcionar, aquí no me va a resultar y ya, y tomo decisiones y me voy. Y no espero que Dios me pueda guiar y decir, sí, sí, Alma, o sí, Jessica, quédate, yo voy, no, yo ya tomo mis cosas y me voy a vivir en nuevas experiencias nomás. Y puede ser que esas experiencias en efecto le hayan llevado a ese accionar al final en lo que se desenvuelve la historia. sí, Pero con Dios también tenemos este acto de redención. Y es que aunque nos hayamos equivocado, aunque hayamos tomado malas decisiones, aunque tal vez no hayamos confiado en la provisión de que Dios decía, espera, yo te voy a proveer, calma, nos equivocamos. Pero lo maravilloso es que con Dios siempre podemos volver a comenzar. Entonces yo con esta historia, con Noemí, me quedo con que sí, tal vez, nosotros leemos la historia desde acá, desde nuestra sí, óptica, debió haberse quedado Belén escasa de pan. Paradójicamente estaba pasando una hambruna tremenda, sí, pero y nos quedamos con eso, yo me quedo con eso, que esta capacidad de Dios de la redención, de volver a comenzar de nuevo y cómo Dios va otra vez rebendiciéndonos y ella puede en sus piernas volver a tener ese nieto, tal vez no de sus hijos originales, pero sí volver a ser la abuela, volver a tener esa bendición, ¿no es cierto?, de atender a este pequeño, pero de ser parte otra vez de una familia. Y eso es importante para mí en esta historia, que es sí, Dios siempre te da la opción de una segunda oportunidad. Aunque nos hayamos ido claro, lejos, como sí, pasado como a tres pueblos, como decimos en Chile, pero Dios nos da la opción de decir, ya, vamos otra vez, sí, empieza de nuevo. Va sí. a doler de repente nuestros errores, pero vamos otra vez. Te doy la Sí. oportunidad de volver a comenzar y poder disfrutar después de un buen pasar, de un buen sentir, de volver a ser feliz. A mí como decía yo al principio, ¿no? Me llama la atención que, aunque el libro se llama Ruth y vemos como la protagonista del libro es Ruth, pero cuando lo lees, a mí de verdad me resalta, creo que más bien la protagonista es Noemí, más Mm, que Ruth, porque es la historia de Noemí, en realidad es la historia de Noemí, desde que sale, desde que tiene que sí, salir de verdad. su tierra por el esposo, conoce a esta muchacha y entonces o sea, se desarrolla tal historia, pero además se me hace tan hermoso y tan maravilloso que precisamente que el libro cierra con Noemí, o sea, el libro empieza con Noemí y Sí, cierra con Noemí, no con Ruth, sino con ella. Es eso, es Dios mostrándonos su amor, es Dios mostrándonos su misericordia, es Dios mostrándonos cómo cuando regresamos arrepentidas, Dios siempre perdona. Dios siempre perdona. Cuando reconocemos que hemos hecho mal,
cuando reconocemos que tomamos malas decisiones y que nuestras decisiones tuvieron consecuencias y tenemos que vivir con ellas, porque Noemí aceptó que tenía que vivir con las consecuencias de sus actos, ¿no? Y vivió con las consecuencias de sus actos por un tiempo, que fue, pues tuvieron que vivir casi casi de la beneficencia pública, que sería esta ley del espigueo, y entonces sí aceptó las consecuencias de sus actos, de sus acciones, de sus decisiones, pero al arrepentirse y al regresar a su tierra y al regresar a su Dios, entonces Dios vuelve a abrir la puerta y Y la esa es redime y clave, la coloca en donde debía de haber estado desde el principio, ¿no? que Desde el para principio. Dios no es Mara. Ella se puso Mara. Mara, sí, Para Dios fue Noemí desde el principio y fue Noemí al final. al Y final, eso es importante porque muchas veces nosotras somos las que nos quedamos con la carga. Nosotros nos quedamos siendo Mara. Cuando sí, Dios dice, lo fuiste, pero pasó, ya no. da vuelta a la página, sigue. Y también me quedo con eso, Sí, que es ser la capacidad de perdonarnos esos errores. Me equivoqué, pero Dios hace eso. Dios te perdona y da vuelta a la página y sigue. Y nosotras muchas veces vamos cargando con esos errores. Y eso es importante destacar también, que sí, Dios nos perdona mucho más rápido que lo que nosotros nos perdonamos nuestras malas decisiones o equivocaciones. Y eso es sí. algo que es importante sacarnos el peso de encima, de no quedarte con el concepto, de no quedarte siendo Mara toda tu vida, porque para Dios eres Noemi. Una historia que le demuestra sobre todo, creo yo, a las mujeres que de pronto se quedan solas, a estas mujeres que de pronto, porque sí, porque así como le pasó a Noemí, hay muchas mujeres a las que les pasa esto, pierden a su esposo, pierden a sus hijos y se quedan solas, pero Noemí creo yo que es la esperanza de que hay vida después de la familia terrenal, de la familia de sangre, de que si confiamos en Dios, Dios, para empezar, Dios es nuestro Padre. Si hemos confiado en Cristo, Dios es nuestro Padre, es nuestra familia y Dios va a traer familia a nuestra vida. Dios va a traer familia a nuestra vida. Entonces, confiar en que no estamos solas, en que Dios nos va a acompañar, en que Dios va a traer vida, va a traer, perdón, familia y hay vida después. Y podemos seguir siendo, pueden seguir siendo productivas, pueden seguir siendo. Vaya, la sabiduría de una mujer que ya tiene años es invaluable y aquí lo vemos. Si Ruth no hubiera seguido los consejos de Noemí, nada de esto hubiera sucedido. Nada de esto hubiera pasado porque Ruth era una extranjera que no conocía la ley, no tenía idea de lo que podía haber pasado. Y o podía haber dicho, esta señora ya está viejita y no sabe lo que dice. Este, pero vaya, ella le dio valor a la sabiduría de Noemí. Entonces, eso, Dios valora la sabiduría de las personas mayores. Dios, la vida del ser humano no se acaba con la edad. Y eso lo vemos, digo, en el caso de una mujer, vemos el ejemplo claro con Noemí, pero hay muchos personajes de la Biblia que Dios los usó a edades muy avanzadas. Si hablamos de otra mujer, que luego hablaremos de ella, está Miriam, la hermana de Moisés. Cuando Miriam fue llamada a servir a Dios para ayudarle a su hermano, Miriam tenía como 95 años. Ya era una mujer muy mayor y Dios la usó. Y así hay otros ejemplos en la escritura de mujeres que no, o sea, la cultura occidental tiende a invisibilizar a los adultos mayores, Sí. tiende a pensar que son un estorbo, tiende a pensar que como ya no son productivos en el trabajo, ya no sirven para nada. En cambio, la cultura oriental es todo lo contrario. Y en la cultura oriental, al contrario, se respeta al adulto mayor porque tiene experiencia, porque tiene sabiduría, porque ya vivió cosas y nos puede, y su experiencia nos puede ahorrar a nosotros cosas. La sabiduría de Noemí le ahorró a Ruth muchos dolores de cabeza, le ahorró muchas situaciones en las cuales se pudo haber metido, pero ella sabía, Ruth ya tenía ese conocimiento, perdón, Noemí ya tenía ese conocimiento. Entonces,
Si hay alguien ahí que nos está viendo, hermana, que nos esté viendo, que Mm, ya sienta que, pues como ya sus hijos se fueron, a lo mejor su esposo ya está jubilado o usted ya está jubilada y ya no trabaja y solamente piensa que se tiene que sentar a esperarse a que llegue el final. No, no es así. No es así y Noemí es la prueba de eso. Noemí es la prueba de eso. Usted puede seguir siendo tan útil como usted quiera serlo. Dios la va a usar. Cuando Dios dice que Él solo quiere un corazón dispuesto, no dice, pero tiene que ser un corazón de 18 a 35 años. No, mm. es a la edad que sea. Y Y Noemí es dicho la una idea prueba de eso. genial, ¿ah? ¿Por qué? Para servir, porque los hijos ya están grandes, Sí. ya hay tiempo. Entonces, igual en ese sentido es súper importante. ¿Sabes que me recordaba eh, de un taller que hice en una iglesia hablando acerca de prevención de violencia? Porque la hermana, una me pregunta, pero ¿qué podemos hacer nosotros? Escuchar, eh, acompañar. Y eso Entonces de es repente pensamos de que, todo. pero es que yo no tengo la capacitación, la formación. Bueno, estudié con Débora, Y podrá pero, capacitarse. pero además de repente no necesitamos tanto, sino necesitamos estar ahí. Y una hermana me decía, ya, pero yo no sé, acompaña a la hermana. Bueno, estábamos hablando de un tema específico de Ujú, violencia, ujú. pero yo le decía, puedes simplemente decir, yo te acompaño a tribunales, yo voy Para que no vaya contigo. solita. Ujú. Eh, ven a tomar un café a mi casa, escuchar. De hecho, Pablo dice que las mujeres ancianas enseñan a las más jóvenes a amar a sus esposos. ¿Ve? Sí, Entonces, el tema, y claro, como dices tú, vivimos en una sociedad que es una sociedad de producción y ya pasó la etapa, comillas, productiva, pero con Dios no se acaba la etapa productiva, sino que nunca. en realidad nosotras somos las que decimos, pero ¿qué podemos hacer? Y podemos hacer tantas cosas, servir, acompañar. El ministerio de mi iglesia, yo voy a una iglesia bautista, me encanta porque el ministerio de mujeres se junta, por cierto, a las 4 de la tarde, de repente yo no alcanzo a ir, pues si estoy trabajando no puedo, pero ellas hacen algo que me encantó. Y es que hay días que se reúnen en la iglesia, pero hay otros en que van a las casas a visitar a las hermanas, a acompañarlas, a estar con ellas, porque no Mm, sé, han estado enfermas, no podían ir a la iglesia. Entonces de repente algo en que uno dice, sí, es que no quiero ir a molestar, pero es que tal vez usted puede, en vez de ir a molestar a una hermana que ha estado enferma, digo molestar entre comillas, es ujú. poder decir, oye, tal vez la hermana necesita a alguien que le ayude a hacer su aseo, a cocinar, Sí, a cocinar. a ir a verla, a llevarle unas cositas. Entonces, claro, tal vez la hermana no va a estar como para sentar a tomar once, pero sí puedo juntarme con otras hermanas y decir, oye, acompañemos, vamos a la casa de nuestra hermana que ha estado enfermita y no sé, le llevamos una frutita, les ayudamos a hacer el aseo de su casa, que son cosas que Claro. podemos hacer, que si somos varias, una, le hacemos sentir que estamos contigo, en tu enfermedad te acompañamos, pero también te ayudamos, porque ¿qué necesitamos en la casa de repente? A veces somos un poco quisquillosas, es decir, ay, no me gusta que me ayuden, pero a veces hay ancianas, personas de la tercera edad, personas que han estado operadas, que necesitan ayuda en su Necesitan casa. ayuda. Entonces, de repente Ujú. preguntarle, hermanita, ¿te incomoda si te vamos a ayudar a ordenar tu casa? Si te llevamos unas frutas, unos jugos para que puedas, te echamos de menos. Entonces, de repente nos dedicamos solo al trabajo, a juntarnos en la iglesia, pero Ujú. hay cosas que son de repente más valiosas Sí, que acercarme a una hermana que no he visto hace tiempo, ir a acompañar a una hermana que ha estado enferma. Hermana, ¿te acompaña al sí, consultorio? sí. Y esos detalles muchas veces pueden incluso hacer la diferencia entre que una persona se quede en la iglesia o se vaya, ¿no? Porque les importo, o sea, sí me notan, sí me quieren, o sea, de verdad me quieren, les importo, se sienten apreciadas, se sienten incluidas, se sienten parte de. Yo he visto personas que se han ido y porque dicen, ay, que a veces, como decimos aquí en México, ay, qué delicadito. No, pero es que a veces hay situaciones en las Las cuales lo que heridas de la quieres que soledad. es que alguien se dé cuenta de que existes, sobre todo los adultos mayores.
Sobre todo Están los más solitos. adultos mayores están más solos y sobre todo la gente que de pronto el Señor le permite vivir muchos años. Es horrible, es muy feo ver que la gente de tu generación se empieza a morir y tú sigues viviendo. Y entonces de pronto ya no hay nadie. Yo recuerdo, a mí me pasó con mi abuela materna, ella, el Señor se la llevó a los 101 años. Ujú. Entonces, los últimos 15 años de su vida, mi abuela era la única sobreviviente de toda su familia. Ya no estaba su esposo, sus hermanas, sus cuñados, ya no había nadie, solo estaba ella. Ella se acordaba, ella era la única que se acordaba de un montón de gente que los demás ni siquiera conocimos. Entonces, No, es eh, importante el acompañamiento de repente de actos simples, que es como, no sé, acá le decimos llegar con un dulce, no sé, ujú, un pequeño pastelito, hermana, y tal vez yo sola, sí, hermana, ¿te puedo ir a visitar? Estudiamos, no sé, un pedacito de la palabra y nos tomamos un café con un dulce, tal vez es aparatoso llegar con más gente, pero tal vez yo solita. Y ujú, yo servir a Dios desde ese ministerio, por decirlo así, que es ir a acompañar a una hermana que no he visto. Hermana, ¿te puedo ir a visitar? Nos tomamos un cafecito y leemos un poco la Biblia. claro, Entonces, es claro. como decías tú, es sentir que no estoy sola, que hay alguien conmigo, y porque muchas veces, no sé, en México, pero acá hay mucha en la tercera edad que vive sola. Recordemos que los cristianos no nos decimos hermanos nada más porque queremos sustituir la palabra señor o señora para hablarle a Mm, alguien. Somos hermanos, formamos así es. parte de la familia de Dios. Todos hemos sido incluidos en la familia de Dios al acercarnos a Cristo. Entonces, así como nos preocupamos por nuestra familia de sangre, yo no creo que alguien que tenga hermanos, yo no tengo hermanos, pero yo no Mm, creo que alguien, por ejemplo, tú, Jessy, que tienes tu hermana, no creo que puedas dejar pasar 3 meses sin saber de tu hermana, claro. de saber si está bien, necesita algo, ya comió, o Mm, sea, algo. Bueno, pues es lo mismo. Estos así. hermanos mayores que el Señor, que todas las iglesias tienen hermanos que son adultos mayores, que muchas veces ya están solitos, no dejemos que pase tanto tiempo y no esperemos a que se junte el grupo para ir. Si el Claro, Señor está así. tocando tu corazón y está diciendo, ve a ver al hermano, ve a ver a la hermana, en este caso, ve a ver a la hermana, acompáñala, ve, no esperes a que, ay, pero pues es que hasta que la esposa del pastor me diga que vayamos, hasta que Mm. el grupo de las hermanas de las mujeres vayamos, no, ve tú, hazlo tú, Yo creo que ya, al revés, yo creo que de verdad al revés. ¿En qué sentido? Que tal vez si nos estás viendo y estás diciendo, oye, ¿verdad? Tal vez yo podría servir al Señor así. En efecto, disponlo en tu corazón. sí, Es decir, yo podría hacer eso. O sea, sí, tal vez podría tomarme un tiempo y acompañar a mis hermanas un poco mayores, visitarlas, tal vez voy a destinar, no sé, es como, Señor, papá, aquí estoy. Aquí está mi corazón dispuesto. Dime tú a quién tengo que visitar. Y yo de verdad te aseguro que Dios va a poner en tu corazón tal persona. sí, Pero por todo parte con supuesto, uno, como dice Alma, más allá que la esposa del pastor o pastora, como le digan en tu iglesia, diga, ay, hermana, puede ir a visitar. Yo creo que todo parte con la disposición de nuestro corazón de decir, oye, Dios me está hablando a partir de estas dos mujeres que están aquí conversando de Noemí. Tal vez Dios quiere que yo lo haga. Yo creo que esa podría ser una oración bastante importante de hacer. sí. Y te aseguro que en efecto Dios va a decir y te va a mostrar, sí, mira, esta persona. Y puede ser que en efecto esa persona esté esperando a que alguien se acerque a ella. Bueno, pues muchas gracias. Dejen en los comentarios qué les ha parecido, si ya conocían la historia de Noemí, si ya habían visto esta perspectiva de la historia de Noemí. Y eso, platíquenos si el Señor ha puesto algo en su corazón, si el Señor a lo mejor les está hablando. Acuérdense que el servicio a Dios no nada más es pararse en el púlpito. Así El es. servicio a Dios tiene muchas formas, muchísimas, y esta puede ser la manera en la que Dios te quiere usar. Entonces, platícanos en los comentarios qué es lo que piensas, qué es lo que Dios ha puesto en tu corazón, si te está animando, si este video te animó a, a poder visitar a alguien
a poder compartir con alguien, o si es una hermana ya mayor, si este video le animó a reactivarse en el servicio Así del es, Señor y decir, Señor, aquí estoy, tengo tiempo. Ahora lo que tengo es tiempo, como decía Jessie. así es, Ahora lo que ya no hay problema, ya no hay ocupaciones, tengo tiempo. ¿Qué hago, Señor? Y el Señor le va a dar algo que hacer, se lo puedo asegurar, y ahí se nos lo puedo. cuentan. Y de ahí nos dejan en los mensajes. El Señor Sí, me mostró esto. sí, nos cuentan, por favor. Les recordamos, por favor, suscríbanse al canal, denle like, ya saben, campanita, compartan el video, nos ayudan mucho compartiendo. Queremos llegar a más personas, queremos llegar a más mujeres, queremos que más mujeres puedan leer estas historias y estudiar las historias de estas mujeres como mujeres reales, como mujeres que nos pueden enseñar algo para el día de hoy. Me decía Jessy, ¿cómo lo puedo traer hoy en el 2025, o cuando estén viendo este video, o cuando sea que esté este video? Entonces, ayúdanos a eso. Comparte, por favor, en tus redes sociales nuestros videos, suscríbete, dale like y nos vemos a la próxima. Yo soy Alma Conversa Celina Y sí, por acá, y esto fue Las Déboras. estudiar. Adiós. Bye.